Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa organizada por la revista de la universidad que se llama La Calle, un lugar para expresarse. Los integrantes de la mesa somos Nadia Lartigue, Viviana Benchushan y Lorena Wolfer, y Juan Francisco Maldonado, que voy a moderar. Tomamos la decisión multilateral de no leer las semblanzas porque muchas veces es un momento un poquito innecesario. Entonces, más bien, cada quien pues, nos iremos presentando a nuestras formas. ¿Qué hacemos? ¿Nos presentamos? ¿Cada quien puede platicar un poquito sobre sí? ¿O vamos directo a...? Pues igual vamos directo. Nos conocerán por nuestras diatribas y discrepancias. Bueno, pues estas 4 personas que estamos aquí tenemos que ver con diferentes prácticas artísticas, pero también, como mucha gente, hemos estado involucrados de una u otra manera en diferentes procesos pues de manifestación o de diferentes como formas de politizar el comportamiento dentro del espacio público, digamos. Supongo que es por eso que nos invitaron. Hemos organizado un poquito ciertas ideas como temas que nos interesa discutir alrededor de la calle y la expresión, pero no preparamos nada estricto, un poco para permitir que la conversación fluya de una manera más natural, por decirlo de alguna manera, aunque no haya nada muy natural en una mesa. Pero bueno, yo quisiera empezar como proponiendo un poco la idea inicial o el cuestionamiento inicial sobre quién puede estar en la calle, digamos, o cómo funciona la calle en términos de espacio público, si es que para empezar la idea de espacio público es un concepto que nos pueda funcionar. Creo que algo que puede estar bueno, que también lo platicamos, es ir más a casos concretos y a partir de los casos concretos empezar la discusión. Pero igual está bueno partir como de una imagen que a mí me gusta, que es como esta idea de que la piel es no necesariamente un límite que demarque muy claramente el inicio y el fin del cuerpo, o el inicio y el fin del espacio exterior y el espacio interior, sino que es más una frontera, digamos, un territorio, un rango amplio, poroso, en el que circulan cosas, ¿no? Y que está lleno de mucosas y está lleno de contaminaciones y de transmisiones constantes. Siento que en la calle se puede pensar un poco, digamos, como una especie de metáfora, algo parecido, como la idea de que no hay necesariamente límites claros, por más que pongamos puertas o muros muy estrictos. La porosidad entre lo público y lo privado, digamos, o lo abierto y lo cerrado, o lo íntimo y lo común, que no necesariamente son todos estos opuestos, siempre están en pugna, digamos, siempre están en juego, y la calle es un espacio en el que inevitablemente hay negociación, ¿no? O sea, es un espacio que siempre está en eso, en pugna por un lado y por lo menos en negociación. Incluso para, no sé, ver quién pasa de qué lado cuando te atraviesas con alguien en una acera, hasta las manifestaciones de protesta o la represión policial, digamos, por escalarlo, ¿no? Es un espacio como intrínsecamente político, digamos, es en donde se pone en juego la política en el sentido más corporal. Y ya, como solo quería traer este par de ideas como para empezar. Y sobre eso hay un montón de cosas que está interesante traer a la mesa ya como temas para platicar. Uno es la idea de la protesta tal cual, y la protesta como no solo como espacio de exigencia, sino también como espacio de expresión de diferentes grupos poblacionales muy heterogéneos muchas veces. La idea de la calle como un espacio de reunión y como un espacio que valdría la pena rescatar o por lo menos abrir
brechas en las que podamos vivir sin un intercambio económico, ¿no? La calle como un lugar en el que se pueden generar procesos como de interlocución, de producción de comunidad, etcétera. Y no quiero como meterme demasiado en nada para en realidad darles la palabra a ustedes. Y no sé quién quisiera empezar. Yo puedo empezar. Por favor. A mí, de entrada, me pareció interesante que el título fuera la calle y no el espacio público, ¿no? Porque eso, digamos, disloca ya la conversación de entrada y nos quita de tener que decir que el espacio público no existe y que si quienes son quienes gobiernan el espacio público, que en principio se supone que es ingobernable y que en principio es de acceso para todas las personas, pero al cual, por ejemplo, las mujeres o las disidencias o los cuerpos otros accedemos solo de maneras, digamos, tuteladas en el mejor de los casos y no vigiladas y en muchos casos de maneras violentas, ¿no? Entonces me gusta la calle porque entonces nos ahorramos todo ese debate. No sé qué piensen ustedes. Y entonces, ¿por dónde cruzamos la calle, no? Exacto. Que es inmensa, que está hiperpoblada, que se ha acelerado, que es compleja, que está llena de fuerzas en contradicción, en pugna. Y a mí me gustaría empezar hablando de algo que me tiene ocupada, preocupada y pensando desde hace algunos años, y es esta idea de la que ya hablaba Juan Fran, de la calle como un espacio en disputa, es decir, un espacio que permanentemente está enfrentado a diversas fuerzas, ¿no? Creo que lo que se desocupó durante la pandemia, de la que nadie quiere volver a hablar, de la que todos queremos olvidarnos durante el confinamiento, fue ese espacio donde sucede la vida, ese espacio donde transitamos, donde vamos de un lado a otro, pero que en los últimos años ha sido ocupado sobre todo por las fuerzas del mercado, digamos, por el trabajo, el consumo, la fábrica, la escuela. Es decir, la calle, al menos quienes no son disidentes como nosotros, que tratamos de ir en sentido contrario o a contracorriente, suele ser un lugar de tránsito para seguir alimentando la maquinaria, ¿no? Y cada vez está más ocupada por esas fuerzas, pero a veces, en medio del letargo o la supuesta estabilidad y felicidad del mundo capitalista, del consumo, del trabajo sin fin, hiperacelerado, la calle estalla. En la calle también fermentan los descontentos frente a esos modos de vida, frente a ese estado de cosas, y un día la calle decide, las fuerzas de la calle, los barrios, las colectividades se organizan para interrumpir esos trayectos, ¿no? Para decir de un otro modo que las mujeres no podemos transitar libremente en un supuesto mundo de libre tránsito, donde hay un montón de comunidades y cuerpos que no tienen importancia para esa calle, que son desechados, que son despojados de su espacio vital. Y entonces, esa interrupción, esa pausa, me parece importante, me parece interesante. Y creo que hay como dos fuerzas que están ahora en pugna fuerte y profundamente en medio de la crisis, pues, del mundo, ¿no? Y que tendría que ver, por un lado, estas fuerzas del mercado que van progresivamente privatizando cada vez más el espacio público, las calles, las aceras, los edificios. El tránsito de los coches es prácticamente un espacio privado que atraviesa toda la ciudad. Yo llegué en el segundo piso, evidentemente, hasta acá, ¿no? Y por otro están estas otras colectividades que están defendiendo la calle y otros territorios, los bosques, el agua, la tierra, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de los migrantes, el cuerpo de los niños y niñas. Y creo que esa pugna, esa tensión, está creciendo y es compleja, y que hay una tercera fuerza de la que casi no se habla y que yo quisiera traer a la conversación, y es la que me preocupa, y es unas fuerzas organizadas, muy bien organizadas, cada vez mejor organizadas, de la derecha, que están ocupando las calles con las mismas tácticas y las mismas estrategias que durante muchos años, décadas, ocupó la movilización social
en sentido contrario, ¿no? Y pienso rápidamente en el ejemplo latinoamericano del bolsonarismo, ¿no? Que ha hecho cortes de ruta de carreteras, que ha quemado camiones, que ha saqueado tiendas y que se ha organizado muy bien y muy fuerte. Y es esa tercera fuerza de la que también creo que hay que ocuparnos a veces en la conversación. No sé si me puse muy punk con eso, pero es que me preocupa. Ok, bueno, buenas tardes. Voy así, tengo más ganas de escucharlas en realidad. Yo tratando de seguir un poquito el hilo de lo que Vivian está introduciendo y Lorena, también pienso que como otro elemento a poner ahí, que creo que a pesar de todo, más o menos pública, territorio en disputa siempre, territorio de tensiones, territorio de comunicación y de expresión política, creo que siempre, de todas las maneras. Y aún así creo que sigue siendo tal vez el espacio que permite más, al menos en la Ciudad de México, más heterogeneidades. Que creo que en muchos otros espacios donde también se practica una expresión política, etcétera, muy rápido nos mordemos la cola entre comunidades, ¿no? Y en mi experiencia creo que sigue siendo el espacio en donde menos puedo prever la reacción y la opinión de quien tengo a mi lado, aunque esto no es total y no es 100% así, pero creo que sigue siendo el más heterogéneo de los espacios, ¿no? Y en ese sentido, y por eso, tan interesante a la hora de expresarme políticamente, porque me obliga a realmente como poner en jaque mis lugares más cercanos y cómodos con la gente con la que yo dialogo o tengo mis discusiones políticas o puedo prever sus opiniones o así. Entonces me gusta pensar que sigue teniendo todo el sentido del mundo, porque creo que a la fecha todavía, más que las redes, es un espacio más heterogéneo, siempre en disputa y así como es espacio de expresión, también puede ser espacio de tragedia, ¿no? Entonces hay un cierto riesgo, hay un cierto, pues hay un miedo muchas veces a la hora de expresarse en la calle, más o menos radicalmente, porque efectivamente es un lugar en donde pueden pasar cosas más lejos de mi control, ¿no? Y luego yo un poco traigo acá como un poco desde donde hemos tratado de pensar la idea de manifestación política con un colectivo que se llama La Liga Tensa, donde tratamos de pensar sobre las manifestaciones de protesta en contextos urbanos, es la calle como tal vez es el lugar en donde, que es una especie de altavoz de aquello que estaba pensándose, discutiéndose o sucediendo, y que la calle sería ese lugar en donde suena un poco más fuerte algo que ya venía sonando, pero que tal vez estaba sonando como riachuelo y ahí se desborda un poco, ¿no? Entonces la imagen de la calle como río, y eso incluye la corriente fuerte del río, pero también sus orillas, también sus momentos de remolino y contracorriente, también sus cascadas y los ríos subterráneos, ¿no? Entonces, como la imagen del río como lugar donde se escucha cómo suena de manera más altisonante y por lo tanto interesante, ¿no? Pues uno se avienta ahí, como imágenes para empezar a armar ahí. Quisiera, siento que está yendo en una dirección, bueno, que a mí me interesa un montón. Quisiera tal vez tratar de aterrizarlo en cosas concretas que nos permitan como pensar de manera más clara pues nuestras propias experiencias y así. Siento que hay algo que ha aparecido hasta ahorita que tiene también que ver con los ritmos, con las diferentes temporalidades de las cosas que ocurren en la calle, ¿no? En términos políticos y de expresión. Pues una marcha no dura para nada el mismo tiempo que un plantón,
o que un proceso más constitutivo que se reúne cada tanto tiempo en una plaza, por ejemplo. Y no sé, por ejemplo, Lorena, tenías una reflexión sobre como los procesos sociales que se construyen en la calle y que quizás sería interesante hablar de eso también. Bueno, yo un poco también en Rebelión a la Rebelión quisiera conminarnos a hablar de las calles, ¿no? Porque la calle no existe. O sea, ¿cuál calle? ¿La calle de dónde, no? Y de nuevo, ¿no? O sea, la calle de aquí, en Insurgentes, es muy distinta a la calle de la Condesa o es muy distinta a Ermita, o sea, a cualquier espacio de Iztapalapa, ¿no? O a cualquier calle del centro, ¿no? Entonces, igual que en estrategia feminista de hablar siempre en plural de las mujeres, hablaría de las calles. Y, digamos, en nuestra conversación, tuvimos una muy breve conversación por correo y yo hablaba de dos cosas. Una, primero me parece un buen ejemplo para hablar de cómo se ocupan estos espacios, la glorieta de las mujeres que luchan y los debates que se han derivado a partir de esta toma de este espacio, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con la toma de la Comisión de Derechos Humanos o la toma de otras cosas, o incluso digamos, las marchas y los 8Ms y los 25Ns, lo que ha implicado, además, como en términos de, digamos, de discurso para los feminismos, ya no hablar de un espacio para recordar, nombrar, digamos, reunir a las víctimas de las violencias, sino hablar de las mujeres que luchan para, digamos, erradicar las violencias, ¿no? Y eso me parece bien interesante porque también, a diferencia de la marcha y a diferencia de la protesta, se transforma como en un agente para la lucha en presente o para las luchas en presente. Es una especie de espacio de encuentro, es un espacio activo, no es un espacio de respuesta, ¿no? No es un espacio como de resistencia, sino que es un espacio en el que están ocurriendo cosas y que reúne a diferentes agrupaciones colectivas de mujeres y de disidencias que además han sido tan diferentes como, digamos, todas las luchas antipatriarcales. No es que haya como unos feminismos que se reúnen ahí, sino se han reunido muchos. Y eso me interesa como un espacio activo y lo que implica en términos políticos de ocupación de ese espacio, ¿no? Por un lado, y por otro lado, yo traía a colación los proyectos de práctica social. La práctica social es pues, los trabajos que se producen en la intersección entre el arte y los activismos, ¿no? Y nuestra elección por operar siempre afuera, ¿no? Siempre en las calles y siempre en estos espacios que, si bien están legislados, no están legislados como, no sé, si hablamos por ejemplo de arte, no están legislados como el espacio museo, ¿no? O no están legislados como los espacios de atención a poblaciones, ¿no? Como podría ser, no sé, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, CONAPRED, o sea, cualquiera de estas instancias que si bien son para mí indispensables, digamos, en contra de toda lógica presidencial, digamos, si hay una necesidad de operar de otra forma, operar afuera de estos espacios institucionales. Creo que en buena medida por esto de lo que tú hablabas, porque sí es un espacio de congregación de otredades que no sería posible en ningún otro lugar. O sea, yo por ejemplo tengo un proyecto que se llama Estados de Excepción, que es una comida para mujeres transeúntes. Y yo a la hora marcada empiezo a invitar a las mujeres a sentarse a una mesa para 20 personas, y cuando se llena la mesa comemos, y esa es la, digamos, la intervención. Y ahí se reúnen mujeres, o nos reunimos mujeres que jamás o sea, bajo ninguna circunstancia nos reuniríamos, porque es un grupo completamente aleatorio, eso, de personas que no compartimos, pues, en muchas ocasiones casi nada, ¿no? Entonces, me gusta también ese espacio, o sea, la idea que creo que para cerrar como estas dos ideas, que engloba estas dos como planteamientos, que es las calles como un espacio de encuentro y como un espacio activo de enunciación. Les sigo por ahí. Me gusta mucho pensar que la calle
es el lugar de encuentro que interrumpe también la crisis de la presencia en la que también nos ha metido, digamos, una realidad cada vez más expuesta y exhibida en las redes sociales y que ocupa buena parte de nuestro tiempo de vida, de reflexión, de acción o de falta de acción, o incluso que va ocupando el espacio de la protesta. A veces la activa, a veces la desactiva, ¿no? Pero sí que hay una especie de crisis de la presencia o del cuerpo colectivo por la digitalización del mundo, su desmaterialización, pero también por la violencia que existe fuera del espacio, digamos, aparentemente seguro y privado. Entonces, salir a la calle siempre es un desafío de las formas de desactivación política que están circulando todo el tiempo, ¿no? y que tratan de neutralizar la protesta, el descontento. Entonces, como espacio de encuentro, me parece muy importante, y también como espacio de imaginación política, porque es un lugar donde se empieza, es una especie de gran laboratorio de experimentación social, donde se pueden inventar otras formas de convivialidad, otras formas de socialización, otras formas de organización que no son las instituidas, ¿no? Y donde se pueden reunir mujeres o barrios para organizarse de un modo autogestivo, plantándole cara o planteando una alternativa que parece que no existiera en las democracias liberales, ¿no? Que es la autogestión, que es la gestión comunitaria, que son los acuerdos autónomos de los barrios, ¿no? O de los territorios, y que parecen totalmente excluidos del paisaje y del escenario político instituido. Y entonces, como lugar de invención de otros modos de vida, de otras formas de vida, de otras convivialidades, incluso de otras economías y otras formas de intercambio, también me parece un lugar vital y una especie de lugar donde se van fermentando también posibilidades frente a veces las calles que parecen sin salida, ¿no? de la crisis contemporánea. Yo, más que laboratorio, creo que es en donde efectivamente suceden las cosas. Creo que el laboratorio es otro y ahí es donde sucede y ahí es donde se pone en jaque eso, ¿no? Y por lo tanto es difícil de romantizar, porque así como sucede bonito, sucede horrible también, ¿no? Yo más que la idea de laboratorio lo veo como es el lugar donde en efecto sucede y donde el riesgo se toma de manera física, ¿no? O sea, donde ahí está puesto en juego, digamos, tu propia integridad, tu vida, ¿no? Un poco. Digo, más o menos riesgoso, ¿no? Según la calle, según qué calle, ¿no? Y según qué circunstancia y según qué país. Y de alguna manera aquí, digamos que hay una posibilidad de moverse en las calles con cierta soltura en relación a otros sitios, ¿no? Quería también comentar, lo escuchaba y me parecía interesante que la noción de calle se podría pensar distinto a la noción de plaza, en cómo se circula y cómo se atraviesan las ideas en esos lugares. Y entonces tal vez la glorieta, esta glorieta y otras en donde hay también organizaciones como la de las y los desaparecidos, ¿no? De alguna manera reúnen a personas con una causa común que de alguna manera ya están dispuestas a hablar de esa causa, y la calle, incluso al interior de una manifestación, tiene como una cierta… Es un poquito más difícil de asir, tal vez su lógica y las palabras, porque hay una diversidad ahí en cruce, como fluyendo, como que se te escapa un poco, ¿no? Si pensamos la calle como un lugar a través del cual se circula. Y sí puedes asir cosas, pero de alguna manera no tienes el espacio de la discusión, o si en una clásica marcha del Ángel al Zócalo, digamos, en el Zócalo hay cosas que se cristalizan un poquito, ya sea porque hubo meeting o porque no hubo meeting, pero qué tipo de círculos de discusión se dieron, ¿no? Y yo quería como ejemplo concreto nada más
contar que en la última marcha del 8 de marzo a la que asistí, me llamó mucho la atención y que creo que no lo había yo visto o no lo había yo hecho consciente en las manifestaciones anteriores, que fue la cantidad de textos escritos que tenían pues las chicas. Que fue una manifestación en donde tal vez las consignas cantadas, toda la oralidad, no fue particularmente innovadora, ni rebuscada, ni particularmente creativa, diría. O sea, como que siento que venían siendo un poco las consignas de los 3, 4 años anteriores, o de los 60 años anteriores. Y sin embargo, donde notaba algo particular era en toda la literatura que estaba apareciendo en esa masa, ¿no? Y muchos eran carteles que le hablaban a la compañera de al lado, no solo eran carteles para el Estado, el gobierno, el macho, o sea, había muchos de esos, pero también eran un amiga, yo estoy contigo si me necesitas, ¿no? O sea, eran como… Entonces se hacía muy visible esta lógica de las marchas feministas que se hablan a sí mismas como espacio pues de maduración de subjetividades también y de fortalecimiento de grupos. Pero digamos, me llamó mucho la atención, por un lado, esa cantidad de texto, que no sé, o sea, lo estuvimos un poco pensando y no sé si es porque todos esos textos son los textos que las chicas escriben en Facebook o en Instagram o en Twitter y entonces ahora se tradujeron en cartulinas, pero muy desde un lugar individual hablándole a la otra. Pero fue muy bonito, digamos eso, y presencias de símbolos gráficos que me llamaron la atención mucho más que símbolos sonoros o más colectivos de alguna manera, ¿no? Entonces ese sería como un ejemplo concreto que me llamó la atención este año a mí. A mí, digo, hablando de todo lo escrito que hubo en este 8M, a mí lo que me alucinó fue que ahora los señalamientos que habitualmente vivían en las redes y el Me Too con sus ningunas consecuencias, pero ok, o muy poquitas, los señalamientos se trasladaron a la calle. Es la primera marcha que está plagada de señalamientos de agresores. Y eso también, digamos, hablando de estos usos distintos y nuevos de las calles, pues eso fue algo distinto. No sé si tiene que ver con el reconocimiento, pues sí, cabal de que las redes y que los señalamientos en redes no solo no producen nada, sino que alientan una ola de violencia renovada en contra de la persona que está señalando. Y entonces de pronto tal vez la calle se convierte en un territorio menos peligroso, pero es la primera vez que veo tantísimos señalamientos en la calle. Siento algo muy interesante y muy como situacional en pensar que de pronto la calle se puede convertir en un lugar menos peligroso, ¿no? O sea, y de pronto en un lugar más peligroso. ¿En qué contextos hay un cobijo o una situación adecuada para producir menos peligro a quienes se reúnen ahí o más? Y creo que tiene mucho que ver con cómo se organizan las cosas, con cuál es pues sí, la situación específica, el tipo de gente que se reunió, la necesidad pública, etcétera. Pero creo que hay algo muy chido ahí en pensar, o bueno, no sé muy chido, pero muy interesante en pensar qué cosas se ponen en riesgo con qué prácticas y que a veces, por ejemplo, las prácticas aparentemente más inocuas son consideradas violentas y por tanto son reprimidas de una manera violenta, como las ollas comunitarias muchas veces, ¿no? O sea, como estos de comida no bombas que hacen diferentes formas de ollas comunitarias en muchos países, de una manera muy autónoma, muchas veces son atacadas por la policía y criminalizadas de una manera como muy clara y muy absurda, ¿no? Como que darle comida a alguien en la calle puede ser un problema, puede ser un acto violento para el Estado, de alguna forma. O no sé, pensaba en ese ejemplo como contraposición, o como lo que pasó en Santa María la en Ribera. Santa María la Ribera, que tú escribiste sobre eso y está súper interesante.
Estaba pensando que nos sentimos seguras cuando estamos con otras, ¿no? Me cuida mi amiga, no me cuida la policía. Y entonces esa colectividad es la que arropa esa expresión también, porque se siente acompañada, protegida, resguardada. Y sin esa colectividad, por eso esa colectividad es reprimida, justamente, por eso se vuelve peligrosa frente al statu quo, porque se articula de formas que está defendiendo los cuerpos que el Estado ya no está defendiendo. Está ocupando un lugar que le correspondía, todo siempre entre muchas comillas, al Estado heteropatriarcal, ¿no? Y que nosotras estamos aprendiendo a crear espacios de autodefensa, ¿no? Y de espacios seguros y de cuidados mutuos, de muchas formas, desde cómo denunciar y acompañar una denuncia o un señalamiento público hasta cómo organizar económicamente o los refugios para una mujer que tiene que salir de un espacio violento. Entonces, creo que ahí hay una organización que se da antes de salir a las calles, que es micropolítica y es constante, y digamos a eso me refería con la fermentación, porque en las calles hay un momento como de expresión de un instante, pero que está sucediendo con mucha antelación, ¿no? Como que a veces son procesos históricos largos, ¿no? La lucha de las mujeres es una lucha larga, histórica, que tiene muchos ciclos. Y pensaba también en por qué reprimir el baile, ¿no? Que parecería una actividad festiva, inocua, que no pone en peligro ningún poder. Y yo creo que lo que se está reprimiendo es a esa colectividad que durante mucho tiempo se ha organizado para tomar las calles, como los sonideros, las calles tomadas por el barrio con los sonideros, y también la forma en que esa colectividad se organizó para ocupar ese pedacito de la plaza morisca, ¿no? Es decir, no surgió de un día para otro, tienen 12 años reuniéndose, reúne especialmente a mujeres, hombres mayores, ¿no? Que son una población desechada porque no es productiva, olvidada, ¿no? Y que van ahí a decir, tenemos un cuerpo, tenemos deseo de vivir una vida que sea digna de ser vivida. Y esa que no es hablada sino bailada, esa expresión, porque está las calles cruzadas por palabras y cuerpas también, ¿no? Esa expresión del cuerpo también está desafiando un estado de cosas. Y puede ser el pretexto del ruido, ¿no? que molesta también a las nuevas, a la industria inmobiliaria que está ocupando el espacio, y entonces hay que limpiarlo socialmente, ¿no? Para que no haya vagabundos, ni puestos, ni olores, ni garnachas, ni cuerpas. Esas otras cuerpas no sean visibles, ¿no? No sean fotografiables, no se puedan subir a Airbnb. Entonces, todo eso se expresa ahí en el movimiento de caderas y el tibiritábara de manera festiva, pero también política, ¿no? Saludos a Sandra Cuevas, que además decide también que no se expresen ni los puestos ambulantes, ¿no? Que ni siquiera el rótulo en el puesto ambulante en la delegación Cuauhtémoc es bienvenido por la señora. Entonces, ni gráficamente, ni a nivel corporal, ni a nivel sabroso, siendo que además la historia sonidera viene ya de un proceso de limitación, ¿no? O sea, donde en la Ciudad de México hace varios años ya se prohibieron los cierres de calles para fiestas sonideras, salvo en excepciones para ciertas fiestas patronales de ciertos barrios, pero después de eso, que terminan encontrando en la plaza ese espacio o peleando por ese espacio, pues ahora ya ni siquiera, ¿no? Ni a nivel gráfico. Lo voy a soltar ahorita porque lo quería soltar en algún momento, pero no, es un poco más duro, pero
si imaginamos que esto es un espacio público de denunciación, creo que hay que, lo quisiera decir, hablando de un bailarín de calle de Culiacán, Sinaloa, hace un par de días encontraron su cuerpo asesinado en Culiacán y tenemos como desde la comunidad de la danza la urgencia y la necesidad de hablar de ello. Ha sido un tema muy duro, un chavo al que yo personalmente no conocí, Max, pero digamos, aprovecho ahora sí que este espacio y estos medios para denunciar esto que tiene consternada a toda una comunidad que precisamente anda pensando en el cuerpo y no se explica cómo pudo haber pasado y pues lo jalo aquí porque además entiendo que este chico también era breaker, bailaba breakdance en la calle y entonces probablemente practicaba también la toma de la calle como espacio de expresión. Entonces, bueno, aquí en una demanda de la banda de danza que desde hace 3 días no puede del llanto y de la desolación y pues creo que me quiero sumar a ello. Aprovecho este espacio para hacerlo, como si fuera la calle. Sí, estamos muy atravesados por eso ahorita y en general, o sea, creo que es también la necropolítica que nos viene masacrando desde hace muchos años en este país y en el mundo, pero en este país de una manera muy clara. En gran parte es una lucha por el territorio, o sea, principalmente es una máquina de despojo, ¿no? En términos muy claros con las mineras, por ejemplo, o con espacios intransitables o desertificables del país, estén o no en zonas urbanas, pero en el caso de las ciudades también es muy claro. Las desapariciones urbanas son un ejemplo muy claro, pero también, por ejemplo, los despojos que salieron hace poco a la luz, como de esta Secretaría del Medio Ambiente con la que Mancera organizó una manera más eficiente de hacer despojos para las inmobiliarias sin tener que pasar por una orden. Quinto Elemento Lab hizo esa investigación, si no la han visto se las recomiendo mucho porque es súper importante. Y también en ese tipo de cosas creo que es importante pensar como la porosidad, como de la división entre la calle, las calles y los espacios que aparentemente serían privados, como privados para quién, ¿no? O sea, ¿quién realmente puede estar seguro adentro de su casa? Y en esta ciudad tan masiva y tan violenta también, y tan en ese pico de producción inmobiliaria y de despojo, hay muchísima gente que no puede contar con que cerrando la puerta de su departamento ya está en un lugar, ¿no? No sé. Me quedé atorado. Tenemos 7 minutos. Algo así. Bueno, a propósito de este señalamiento, quizás también hablaría de las personas que ocupan las calles, o sea, que viven en las calles y cuyo trabajo y cuya labor ocurre en las calles, ¿no? Y pensaría, digamos, en un primer momento, y me vino como muy así clara la imagen, en las personas trabajadoras sexuales, sobre todo las poblaciones trans, y entonces acordaba, por ejemplo, pues el ejercicio que hizo Kenia Cuevas cerrando Insurgentes con el ataúd de Paola Buenrostro cuando fue asesinada en 2016. Acaban de sacar apenas hace 2 semanas una recompensa de la Fiscalía para el transfeminicida de 2016 a 2023. Pero pensaría también en quizás como regresarnos a hablar de las calles como desde ese lugar de quienes las habitan, ¿no? Y quienes, no solo quienes no pueden tener la certeza de estar seguras en su casa, ¿no? O sea, cerrando la puerta. Digo que a propósito de eso, he estado trabajando en ejercicios que implican preguntarle a las mujeres si se sienten seguras en cualquier espacio y la respuesta es no, o sea, ni público ni privado. O sea, no hay ningún espacio en el que nos sintamos plenamente seguras y eso sé que es, digamos, se extiende a otras poblaciones.
pero en el caso de las personas trabajadoras trans, digamos, ese es el lugar del trabajo, ¿no? Y no hay una posibilidad pensada, por ejemplo, en la pandemia, en cómo una de las cosas que les pasó a esas comunidades es que como no podían estar en la calle, no tenían dónde estar, ¿no? O sea, había un desplazamiento de la calle, o sea, vamos a pensar el ejercicio de desplazamiento, ¿qué sucede cuando eres desplazada de la calle misma, ¿no? Entonces eso, quizás como traer también esas realidades aquí para que estén presentes, ¿no? Creo que un ejemplo muy chido como de resignificación de parte de las personas trans en la calle es, bueno, aparte de lo evidente que es lo que acabas de decir, o sea, como que ya es un trabajo gigantesco que hacen, la Glorieta de Insurgentes y la Tianguis Disidente, que es un espacio pues de comercio, por un lado informal, que ha organizado un grupo de personas trans, pero también de resistencia y de como generación de un punto de encuentro para gente trans en la Ciudad de México, que no es cualquier cosa, y vayan a comprarles, aprovechando, hay que hacer un anuncio, ¿no? Vayamos pues a apoyar ahí, a comprar. Yo me acordé, ahorita que hablabas de este caso, de los funerales cuando se saca, digamos, en muchas circunstancias. Acaba de suceder, de hecho, en México con una chica que asesinaron. Cuando los funerales salen a la calle como espacios de manifestación también, y que tal vez son espacios más difíciles justo de reprimir porque es un funeral y porque la gente está hecha mierda y porque hay toda una emocionalidad en torno a eso, y que se han vuelto también y porque no sabemos ni por dónde exigir qué, a quién, ni justicia cuándo, pero esos espacios de alto duelo y de alta, pues de mucho sufrimiento colectivo, han salido a la calle ahora como espacios también de enunciación política, y me parece muy fuerte, ¿no? O sea, y ese caso yo lo recuerdo muy bien porque además por suerte se supo un poco en los medios, pero fue una acción tremenda, ¿no? Fue una tremenda acción para muchas de nosotras que no estábamos pensando en esa vulnerabilidad de las personas trans, que sí fue como, ok, ¿no? O sea, esto es algo que yo no tenía nada claro, ese lugar de vulnerabilidad, hasta que eso sucede, ¿no? Hasta esa manifestación. Entonces, potente, o sea, más que potente, seguirá siendo. Y un poco nos toca llamarnos a recuperar la libido de la calle en tiempos en donde andamos con la libido baja, porque no sabemos si al salir a la calle formamos de tal o cual grupo político, ¿no? O sea, cuando hay causas muy específicas, toca estar y toca salir. Y cómo nos organizamos para volver a salir. Ahorita andamos con problemas en México de cómo saber cuándo sales y cuándo no, ¿no? Con ciertas causas que se las van a pelear entre grupos políticos de alto poder, y a nosotros a qué hora en qué momento nos permitimos de salir a decir lo que tenemos ganas de salir, cuando nos sentimos un poco ahí inmovilizados, ¿no? Bueno, tenemos que terminar. Sí, no, yo nada más quería decir que recordaba esos momentos de dolor colectivo que fueron los años anteriores a la llegada del cambio de gobierno, que no ha sido un cambio de régimen, sino solo un cambio de poderes, donde, y hemos platicado mucho juntos, esta sensación de desmovilización, ¿no? de esas formas de llorar los cuerpos perdidos, los cuerpos asesinados, esas formas colectivas de duelo que fueron tan importantes para volver a hacer de las calles un espacio no tomado por el terror y el miedo, ¿no? Y creo que frente a lo que está sucediendo todos los días, a todas horas en el país, es urgente, aunque a veces la urgencia no nos deja imaginar cómo rearticularnos y reorganizarnos, si es urgente y es necesario desmovilizar la desmovilización, pues, ¿no?
Pues creo que qué mejores palabras para terminar. Hay que desmovilizar la desmovilización. Y salir a llorar también es recuperar la libido. Y estamos juntos en esto. Muchas gracias. Gracias, Juan Fran. Gracias.